Muchísimas gracias, Javier. Y ya lo que yo siempre les comento aquí en el programa es que si usted tiene algún problema de salud, lo más importante es que, pues primero puede ir con su médico de cabecera, pero después de eso, si ya le hacen un diagnóstico especial, bueno, ir con la persona o con el médico que estudió para eso, como por ejemplo nuestro urólogo Andrés Hernández Porras, quien ya sabe que siempre se lo recomendamos muchísimo aquí en el programa y sobre todo nos gusta que venga aquí y nos informe acerca de diferentes temas. Hoy vamos a hablar de los riesgos de daño en riñones, pero por golpes externos. ¿Sí o no, Andrés? Buenos días. Hola, buenos días. Que de repente, pues las personas tienen algún problema en sus riñones y nunca van con el especialista, nada más van con el médico vecino o con el médico general. Y digo, puede que les den un muy buen tratamiento, sin embargo, el especialista pues siempre va a ser mucho mejor. Sí, así es. Bueno, en el caso, por ejemplo, en lo particular, el sangrado en la orina, sí es un dato que alerta y alarma. Entonces, debe de dar alarma porque muchas veces no es para tanto y alerta porque realmente lo debemos de atender. Entonces, por ejemplo, si tenemos a una persona que tiene lo que llaman mal de orina, una infección fuerte de vías urinarias, puede haber un sangrado y con un antibiótico se quita. Pero siempre después de los 40 años debemos de hacer una investigación exhaustiva de cuál es realmente la causa de ese sangrado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros recibimos algún golpe en el riñón, la mayor parte del tiempo es sangrado. ¿Por la orina o...? El riñón está, normalmente la gente ubica en la espalda los riñones, pero realmente están ubicados, la mitad, digamos, del riñón está cubierta por las costillas. Las últimas costillas protegen al riñón y aparte hay varios músculos que protegen al riñón. Entonces no es tan fácil que un golpe, digamos, alguien que llegue y le pegue a otra persona vaya a hacer que sangre o que sufra el riñón. Pero, por ejemplo, ya cuando se dedican a deportes de contacto, en el box, por ejemplo, es muy frecuente que el boxeador, después de su pelea, tenga sangrado en la orina. Por los múltiples golpes que recibe, son golpes que llamamos contusos, o sea, es desde afuera, está golpeteando como si estuviera, digamos, zarandeando, por decirlo de una manera práctica. El fútbol americano, ¿no? El fútbol americano ocupan unas protecciones que le llaman riñoneras, y eso disminuye el riesgo de lastimar de manera seria los riñones. Pero la otra, por ejemplo, el otro, digamos, trauma que puede recibir el riñón es cuando hay una fractura. Las últimas costillas, las que le llaman flotantes, la 11 y la 12, se pueden fracturar y se encajan directamente en el riñón. Entonces también puede lesionar el riñón de una manera seria después de un accidente, ¿no? Digo, en dado caso que sea grave, aparte de ese síntoma, nos gustaría conocer si hay algunos otros. Es por eso que te invito, Andrés, para que te quedes con nosotros aquí en el programa. Ahorita tenemos que irnos por cuestiones de tiempo a un corte comercial y regresando lo tratamos. Claro que sí. Muchas gracias. Continuamos con más. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Como Cada Mañana y sigue con nosotros precisamente aquí Andrés Hernández Porras, nuestro urólogo, y estamos platicando acerca del dolor de los riñones, esto cuando ha recibido algún golpe bastante extremo. Y bueno, me gustaría mucho que nos platicaras acerca de los síntomas, es decir, yo la verdad a mí nunca bueno, según yo, me ha dolido el riñón. ¿En qué parte de nuestro cuerpo físicamente empieza ese dolor? Bueno, el dolor el dolor por una piedra da en diferentes partes dependiendo del sitio en donde esté obstruyendo la piedra. Pero el dolor renal en sí es cuando se toca la costilla, digamos en el borde de las costillas, esa es la zona en donde duele. ¿Pero en la parte de atrás o de enfrente? De enfrente y se recorre un poquito de atrás y se recorre un poco hacia enfrente. Pero primordialmente, digamos, el dolor intenso es en la espalda y siente el paciente que se le recorre, o sea, el inicio es en la espalda. Entonces, bueno, y aparte de eso, ¿qué síntomas más se pueden tener, aparte de nada más el dolor? Bueno, por ejemplo, si el dolor es por una infección, el dolor va a empezar lentamente, va a ser lentamente progresivo y dependiendo de la severidad de infección va a ser la severidad de la inflamación y el dolor renal. Pero si es, por ejemplo, el dolor por una piedra, el dolor es súbito. La persona está perfectamente bien y de repente viene un dolor que no le avisa y es, digamos, es incapacitante, ¿no? Se asocia a náusea, se asocia a vómito. El paciente trata de adoptar o buscar una posición que le dé alivio al dolor, pero realmente no la encuentra. Dicen que es de los dolores más grandes que puede experimentar el ser humano. Sí, realmente es un dolor que las mujeres que han podido comparar con los partos prefieren los partos. Entonces, sí es un dolor realmente incapacitante.
Y a la hora que llegan con el doctor, que llegan con el especialista y le dicen, ¿sabes qué? Es que traigo un dolor en el riñón que no puedo con él. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen ahí en el consultorio? Bueno, realmente lo que tenemos, hay ciertas formas de controlar el dolor. Por ejemplo, hay veces podemos infiltrar o poner un anestésico directamente en los nervios que van hacia el riñón y eso puede controlar de manera temporal el dolor. A través de una inyección. A través de una inyección. Pero por aquí, o sea, sí, en la punta de la última costilla nosotros podemos, por donde pasa el nervio, un nervio que va por el borde de la costilla, nosotros ponemos anestésico local y eso hace que disminuya el dolor de manera temporal. No puede ser a través de una pomada. No, solamente que fuera algo muscular y no muy severo. Ahora, si nosotros queremos dar hay medicamentos narcóticos que son sublinguales, entonces le damos una pastilla al paciente y con eso se puede mitigar, pero igualmente de forma temporal. Sí, es lo que le iba a preguntar, o sea, eso nada más es por un ratito, pero el daño ahí está. Así es, tenemos que resolver el problema. Hay que, bueno, ya que controlamos al paciente, ya que le quitamos el dolor, entonces vamos a interrogarlo y vamos por el diagnóstico de la causa. Y dependiendo de la causa es el tratamiento, ¿no? A mí siempre me gusta preguntar si hay algún aparato especial en el cual se pueda ver precisamente este órgano. Sí, o sea, dependiendo de lo que estemos buscando es el estudio que vamos a solicitar, pero por ejemplo el ultrasonido nos da una idea muy cercana a cuál es el problema. Por ejemplo, si tenemos una piedra y que está produciendo ese dolor, entonces esa piedra hace que el riñón se dilate, se hincha. Y nosotros en el ultrasonido lo podemos percibir. Si nosotros estamos buscando, por ejemplo, paciente que tiene sangrado, igualmente le podemos hacer un ultrasonido y si tiene un quiste renal, si tiene un tumor renal, nosotros lo podemos identificar. Pero hay algunas otras enfermedades que requieren algo más de estudio. Y entonces ya nos vamos a la tomografía. Y la tomografía, hay diferentes técnicas en la tomografía, pero en términos generales nos orienta muchísimo más cercano a un diagnóstico. Y eso ya después de los resultados arrojados, ustedes evalúan si habría que hacerse alguna operación o simplemente con algún medicamento se puede curar. Así es, o sea, por ejemplo, si tenemos una piedra que sea pequeña, una piedra menor de 5 milímetros, hay muchas posibilidades de que se elimine la piedra. Entonces controlamos el dolor, se elimina la piedra y si no se elimina después de 2 semanas, revaloramos y vemos si necesita cirugía o si continuamos con el medicamento. Y ahora para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, me gustaría mucho que nos compartieras de toda la medicina, ¿cuál es lo que tú te enfocas en tu profesión? Bueno, la urología realmente nosotros vemos vías urinarias, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre, aparte, vemos genitales. Normalmente pensamos que es hombre, ¿no? Para hombres. Pensamos en urólogo y pensamos en que nada más los hombres van. Así es, pero bueno, las mujeres tienen vejiga, tienen riñones, y tienen infecciones, piedras, tumores. Entonces, todo eso nosotros lo vemos como urólogos. Y nos gustaría mucho que nos compartieras, por favor, los números de tu consultorio, así como también la ubicación. Sí, es el 634-1138 y estamos a un costado del Secut. Excelente, excelente ubicación. Sí, muy cercano. Bastante céntrico. Muchísimas gracias a nuestro urólogo Andrés Hernández Porras y ahora vamos a continuar con más del programa. Está listo Javier Rentería.